El objetivo que tenemos que conseguir es dibujar ese gráfico. Es decir, nos da una función, en este caso es una fracción, ¿no? X entre x al cuadrado menos 16, y tenemos que recopilar datos de tal forma que al final podamos dibujarla. ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver es cómo se representan gráficamente cualquier función, cualquiera. Para eso tenemos que seguir unos puntos. El primero de todos es calcular el dominio de la función. En este caso, ¿qué dominio tenemos? En este caso, como tenemos una fracción, lo que tenemos que hacer es que el denominador igualamos a 0. Y entonces nos da los puntos x más o menos 4. Por tanto, el dominio de esta función es igual a r menos el menos 4 y el 4. Un inciso en los dominios. Vamos a repasar cómo se calcularía cualquier dominio. Si tenemos un polinomio, el dominio de un polinomio es r. Vale. Si tenemos funciones racionales, que es como esta, lo que tenemos que hacer es el denominador igualarlo a 0. Y aquellos valores que hagan 0 el denominador no están en el dominio. Funciones irracionales. ¿Cuáles son las funciones irracionales? Raíces. ¿Qué le pasa a una raíz cuando tenemos una función en una raíz? Que no puede ser negativa. Que no puede ser negativa. Por ejemplo, la raíz, el valor de la raíz no puede ser negativo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, mi consejo es, podéis hacer que esto tiene que ser mayor o igual que 0 y resolver esa inecuación, pero siempre resolver una inecuación cuesta más que una igualdad, ¿no? Por tanto, lo que hacemos es resolver, que es un método de resolver inecuaciones, optar por la igualdad, sacamos los valores de x que hacen que nos dé 0, ¿vale? Que serían el 2 y el 3 en este caso. Y entonces vamos a la recta, ponemos el 2 y el 3 y vemos cuándo se cumple la condición que a nosotros nos interesa. Si cogemos el menos 10, esta función, la raíz, nos queda positiva. Si cogemos el 2,5, veremos que esa raíz nos da negativa, y si cogemos un número mayor que 3, nos da positiva. Por tanto, en este caso, ¿cuál sería el dominio de esta función? De menos infinito a 2, Unión de 3 a 3, infinito. En este caso, el 2 y el 3 están incluidos en el dominio. Y no he puesto punto blanco, ¿eh? Son puntos negros. La raíz, en principio, si es un polinomio, la raíz puede ser 0. Vale, en este caso, ¿qué tipo de raíz tenemos? Cuando tenemos una raíz cúbica quinta, es decir, de un número impar, puede ser negativo. Es decir, aquí, ¿cuál es el único valor que nos condiciona? El que el denominador sea 0. Pero imparos, ¿vale? Aquí, en principio, que la fracción nos dé negativo, no nos afecta. Pero sí que sea 0. Entonces, en este caso, sí que tenemos el punto crítico x igual a 2. Y en este caso, sí pondríamos que el dominio de la función pues sería r menos el 2. Por aquí no tenemos intervalos, porque nos vale cualquier número salvo este que nos hace 0. Vale, otro tipo de funciones, exponenciales. Si tenemos una función exponencial, lo que hay que analizar es el exponente. Según el exponente, qué función tengamos, pues analizamos ese dominio. Si tenemos un polinomio, r. Si tenemos una irracional, pues ese denominador habría que igualarlo a 0. ¿Vale? Es decir, el dominio de la exponencial va a ser igual al dominio del exponente que tengamos. Lo mismo con las trigonométricas. Pues al final, el dominio de estas funciones va a ser según la función que tengamos aquí. Entonces tenemos que analizar el dominio de estas funciones. Y en las exponenciales, lo mismo. Analizamos esta función para ver cuál es el dominio. Y por último, las logarítmicas. Pues ¿qué pasa con las logarítmicas? Que el logaritmo de una función tiene que ser positivo. ¿Vale? Y hacemos un ejemplo de logaritmas, ¿vale? Es el mismo ejemplo que antes, pero en vez de tener una raíz, lo tenemos en un logaritmo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es que
eso que tenemos en el logaritmo tiene que ser en este caso mayor que 0. Para eso resuelvo la igualdad. Ya sé de antes que me tiene que dar x2, x3 y sustituyo en la recta de valores 2, 3 y sé que esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Ahora aquí para escribir el dominio de esta función yo sé que tengo que coger los valores que son positivos. Entonces cojo estos intervalos en los cuales obtengo valores positivos. Y en este caso el 2 y el 3 no van en corchete, no están incluidos, porque el logaritmo no puede ser 0. La raíz sí existe, raíz de 0, 0, pero el logaritmo no. Si probáis la calculadora de hacer logaritmo de 0 os da más error. Punto 2. Analizamos las simetrías. Nosotros analizamos las simetrías, no quiere decir que siempre haya simetrías, ¿vale? Tenemos dos opciones. Puede haber simetría par, que eso quiere decir que es simétrico con respecto al eje OI. ¿Sabemos lo que es simétrico, no? Yo doblo por algún lado y se junta. Entonces, que sea simetría par es que yo tengo el eje I o I, lo doblo y me queda que es simétrico. Eso es simetría par. Entonces, eso se cumple que f de menos x va a ser igual a f de x. Sustituyo por menos x y me queda la misma función. Y simetría impar es como lo de las matrices, ¿no? ¿Vale? Sería simétrico con respecto al origen, al punto 0, 0. Simetría par, simétrico con respecto al eje OI. Simetría impar, simétrico con respecto al origen, al punto 0, 0. Y aquí se cumple lo siguiente, que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Vale? Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a ver cómo nos queda. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir, donde está la x, menos x. Es decir, calcular f de menos x. Entonces yo pongo menos x al cuadrado, menos 16. ¿Y qué me queda? Menos x entre x al cuadrado menos 16. ¿Se cumple alguna de estas dos? Ahora vamos a calcular menos f de x. Menos f de x. Pues yo pongo el menos y f de x. ¿Estas dos son iguales? Sí. Por tanto, tenemos simetría impar. Quiere decir que la función va a ser simétrica con respecto al origen de coordenadas, al punto 0, 0. Punto 3. Periodicidad. Es decir, si una función es periódica o no. Se ve que se repite constantemente la misma función. Al tramo en el que se repite es a lo que se llama, ¿no? Ese periodo de tiempo, digamos, lo que se repite es el periodo, ¿vale? Pero bueno, para eso tenemos que tener funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, en este caso, no es periódica en este caso. Pero eso sabemos todo lo que es periódico, ¿no? Algo que se repite constantemente. Vale, cuarto punto, asíntotas. ¿Qué tipo de asíntotas vamos a tener? Vamos a tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas, ¿vale? Las asíntotas verticales. Vale, las asíntotas verticales vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a un número de la función y sus valores son más menos infinito, ¿vale? Entonces se dice que x igual a a es una asíntota vertical.
eran esos puntos? Pues son los puntos, tenemos que probar estos puntos que vamos a calcular el límite a ese punto, aquellos puntos que no están en el dominio de la función. En nuestro ejemplo, ¿cuál sería? Menos 4 y 4. Eso es. Entonces tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a menos 4 de nuestra función y ver si el resultado de este límite es más menos infinito. ¿Y si el dominio es R? Pues no hay asíntotas verticales. Y lo mismo haríamos en x cuando x tiende a 4. Si sustituimos, ¿qué nos queda? 4 entre 0, en este caso menos 4, y aquí 4 entre 0. Cuando nos queda un número entre 0, ¿qué hay que hacer? Límites laterales. Porque quiere decir que el resultado va a ser infinito o menos infinito. Es decir, vamos a tener asíntotas verticales, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver que cuando nos acercamos a menos 4 por la izquierda, tenemos que ver este 0 si es positivo o negativo. Y cuando vamos a menos 4 por la derecha, lo mismo vemos si el 0 es positivo o no. Recordad que para eso elegíamos pues menos 4,1, si queréis, más pequeño, y ¿qué nos da? El 0 este, que nos da positivo o negativo. Positivo. Y aquí nos daría negativo. Entonces aquí es menos infinito y aquí es más infinito. El límite no existe, pero me da igual. Sé que su límite es más menos infinito. Por tanto hay una asíntota vertical en x igual a menos 4. ¿Vale? Y aquí tendríamos, cogemos 3,9 por la izquierda, 3,9 nos da negativo y 4,1 y también tendríamos una asíntota vertical en x igual a 4. ¿Vale? Entonces, para ver si tenemos asíntotas verticales o no, siempre cogemos los puntos críticos, aquellos que no están en el dominio. ¿Vale? Y puede que sean, normalmente sean, pero puede no serlo, ¿eh? Para ser asíntota vertical, el límite tiene que ser más menos infinito. Para calcular las asíntotas horizontales, lo que tenemos que calcular es los límites de la función cuando x tiende a infinito y a menos infinito. ¿Vale? Los límites cuando x tiende a infinito de f de x y me tiene que dar un número. Es decir, si yo calculo el límite de la función cuando x tiende a infinito y me da infinito, pues no me vale. ¿Vale? Aquí queda un número. Sí. El límite cuando x va a infinito y a menos infinito tiene que ser números. Si da eso, entonces se dice que i igual a a es una asíntota vertical e i igual a b también sería una asíntota horizontal. ¿Vale? Habría que calcular ambos límites, al infinito y al menos infinito. Vamos a ver nuestro ejemplo y calcularíamos el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. ¿Vale? En este caso, ¿cuánto vale ese límite? Infinito entre infinito, indeterminación, y cuando tenemos que x tiende a infinito, infinito entre infinito, tenemos que comparar ¿qué? Los grados. ¿Qué grado tenemos en el numerador? 1. ¿Grado del denominador? ¿Quién gana? El denominador. Por tanto, el límite vale 0. ¿Es un número? Sí. Por tanto, i igual a 0 es una asíntota horizontal. ¿Vale? Si hacemos lo mismo cuando x tiende a menos infinito, pues ¿qué tenemos? Lo mismo. Pues lo mismo, sí. Lo mismo. ¿Vale? Así que se obtiene el mismo resultado.
Y en este problema ya no habría más asíntotas. Porque una función como máximo tiene dos tipos de asíntotas. Si ya tenemos una asíntota vertical o varias y otras asíntotas horizontales, ya una asíntota oblicua no va a haber. Puede haber muchas horizontales, muchas verticales. El número de cada una de ellas no. He dicho que no puede haber más de dos tipos diferentes. Hay tres tipos en total: verticales, horizontales y oblicuas. Y si hay horizontal y oblicua, si hay vertical y horizontal, ya no hay oblicua. ¿Vale? Si hay vertical y no hay horizontal, puede que haya oblicua o no. Máximo dos tipos. ¿Vale? Vamos a ver cómo se calcularían las asíntotas oblicuas. Va a ser una recta de esta forma. ¿Vale? Si os fijáis, la vertical pues es x igual a un número, la horizontal y igual a un número, pero la oblicua ya es una recta de esta forma, igual a mx más n. Por tanto, tenemos que calcular cuánto vale m y cuánto vale n. M se calcula de esta forma. Hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. Y luego n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Es aplicar estas ecuaciones, calcular los límites, y estos valores evidentemente tienen que ser números. ¿Vale? Y sustituirlos aquí, entonces damos la asíntota oblicua. Primero de todo, siempre para calcular asíntotas en cualquier función tenemos que saber cuál es el dominio de esa función. En este caso, ¿cuánto es el dominio de esta función? Dominio de R. ¿Podemos tener asíntotas verticales? No. No hay asíntotas verticales. ¿Asíntotas horizontales? Tampoco. Bueno, tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función. ¿Cuánto valdría el límite cuando x tiende a infinito de esta función? Infinito entre infinito y gana el numerador, por tanto, sería infinito. Entonces tampoco tendríamos asíntotas horizontales. Vamos a ver si tenemos oblicuas, ¿vale? Tendríamos que aplicar esta fórmula. M, ¿cómo se calcula? El límite cuando x tiende a infinito ¿de qué? De f de x entre x. Esa es la fórmula que yo aplico. La función entre x. Voy a operar, a ponerlo en una única fracción. ¿Cómo quedaría? ¿Cuánto vale esto? Infinito entre infinito, indeterminación, y nos tenemos que fijar en qué. Los numeradores. En el orden. ¿Qué orden tenemos? El mismo. El mismo. Por tanto, Los coeficientes. los coeficientes. ¿Qué coeficientes tenemos? 1 entre 1. Entre uno más. 1. ¿No? 1 entre 1, 1. El valor de n. La función menos m, que hemos sacado que es 1, por x. Tenemos que calcular este límite. Para calcular este límite, ¿qué hacemos? Lo primero de todo. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. X al cuadrado más 1. ¿Sí? Pues me queda x al cubo menos x al cubo menos x. ¿Sí? El límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De menos x, x al cuadrado más 1. ¿Cuánto me vale este límite? 0. Aquí la asíntota oblicua que tenemos es igual a mx más n. ¿Cuánto vale m? 1. X más. ¿Cuánto vale n? 0. 0. Ah, vale. Entonces es igual a x. Esa es la asíntota oblicua que tendría esta función. Punto 5. Los puntos de corte con los ejes y las asíntotas. Es decir, es interesante saber cuando una función corta el eje x y corta el eje y, ¿vale? Y luego corta las asíntotas. Las asíntotas se pueden cortar, no todas. Las asíntotas verticales no se pueden cortar, ¿vale? Se cortan la horizontal y la oblicua, que se
puede pasar por encima, ¿vale? Pero por lo demás, la asíntota vertical no se corta. Pues vamos a ver, los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo se calcularía? Punto de corte con el eje OX. ¿Qué tendríamos que hacer? Y igual a 0. Es decir, cogemos nuestra función y la igualamos a 0. ¿Vale? Y igual a 0, f de x igual a 0. En este caso, f de x ¿qué punto tenemos? X es igual a 0. Vale, pues sabemos que el punto de corte, 0, 0. eso es, sería el 0, 0. Es decir, sabemos que la función pasa por el punto 0, 0. Corte con el eje OY. Sería ver cuando x es igual a 0. ¿Vale? Entonces sería sustituir f de 0. Y en este caso nos da 0. ¿Vale? F de 0, 0. Por tanto, el punto de corte es el mismo. Es decir, claro, si justo es de 0, 0, pues corta tanto el eje X como el eje Y. ¿Vale? Pero puede ser otro, podría ser 0, 4 y 4, 0. ¿Vale? O cualquier otro. Pero claro, si justo es de 0, 0, pues es el mismo punto que corta los dos ejes. Corte con las asíntotas. Hemos dicho que la asíntota vertical no se corta, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es, el caso de la asíntota horizontal, ¿qué tenemos? Que I es igual a B, la asíntota horizontal, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la función, igualarla a la asíntota. En este caso, en nuestro caso, nuestra asíntota era I igual a 0 y por tanto, si igualamos la función a 0, volvemos a tener el mismo punto, ¿vale? Es que justo nos ha salido que I igual a 0 es una asíntota y es el punto de corte con los ejes, entonces también es el punto de corte con la asíntota, ¿vale? Punto de corte 0, 0 en este caso. Sería igualar al valor de la asíntota. Si este asíntota hubiera sido 3, pues entonces aquí tendríamos que haber puesto un 3 y haber sacado el valor de x, ¿vale? Y la oblicua, pues sería, si la recta es mx más n, pues en este caso no hay, ¿vale? Pero si lo que hice con el ejercicio anterior, Y igual a x. la función era x al cubo entre x al cuadrado más 1 y la asíntota oblicua que nos había salido era i igual a x, ¿no? Vale, si yo quiero saber el punto de corte con la asíntota, lo que tengo que hacer es igualar nuestra función a la asíntota. ¿Vale? Y sacar el valor de x. Y me da x igual a 0. ¿No? Y en este caso pues nos saldría el mismo punto, 0, 0. Porque si x es igual a 0, y vale 0. En el caso anterior, el que hemos puesto era que hay asíntota oblicua, pues tenemos la asíntota oblicua, x, y, que era esta, la y igual a x, pues aquí cortaría la asíntota oblicua esta función. ¿Vale? Entonces, los puntos de corte. Con el eje OX igualamos la función a 0. Con el eje OY, x es lo que vale 0 y sacamos el valor de y. Y con las asíntotas igualamos la función al valor de la asíntota, bien sea horizontal el número que sea, bien sea oblicua la función que sea, y despejamos el valor de x. Punto 6. Análisis de la primera derivada. ¿Qué podemos calcular con la primera derivada? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía de la función,
cuando la función crece y decrece, y Los puntos máximos y mínimos. los extremos relativos, máximos y mínimos. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer con la primera derivada. La derivada de nuestra función es, me queda menos x al cuadrado menos 16 entre x al cuadrado menos 16 al cuadrado. Esa es la derivada. Para yo calcular la monotonía y extremos relativos, ¿qué tengo que hacer con la derivada? Parar a cero. Y sacar los valores de x. No tenemos ningún valor de x. ¿No? Porque esta derivada, si os fijáis, ¿cómo va a ser siempre? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. El denominador siempre positivo, pero el numerador, Siempre negativo. que es menos entre en más. ¿Vale? Bueno, de todas formas, ¿qué hacíamos? Poníamos la recta y poníamos los puntos que nos aparecieran de esta derivada igual a 0, que en este caso no nos aparecen. Pero sí que tenemos que poner que Los del dominio. los que no están en el dominio, que es el Menos 4 y 4. menos 4 y 4. ¿Vale? Y vemos, para x igual a menos 10, sabemos que es negativo la derivada. Sustituimos la derivada. Si cogemos el 0, también es negativo. Y si cogemos el 10, también es negativo. Ya lo hemos dicho. Esta función es siempre decreciente. ¿Vale? Pero recordad que como esos puntos no están en el dominio, yo lo tengo que poner por intervalos. ¿En este caso hay máximos y mínimos? No. No. Pues ya está. No hacemos nada. Punto 7. Análisis de la segunda derivada. Con la segunda derivada, lo que podemos conocer es los intervalos de curvatura y puntos de inflexión. Intervalos de curvatura y puntos de inflexión. ¿Qué va a ser eso de intervalos de curvatura? Claro, esto vamos a tener, tiene sentido cuando tenemos unas curvas, ¿no? Y al tener una función que no es una recta, pues la función puede ser cóncava o puede ser convexa. ¿Vale? Y los puntos de inflexión son esos puntos donde la función cambia su curvatura. De ser cóncava pasa a ser convexa. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que calcular la segunda derivada e igualarla a 0. ¿Vale? De la misma forma que hemos hecho la primera derivada de igualar a 0, pues a la segunda derivada igualamos a 0. Sería calcular la segunda derivada e igualarla a 0. Y sacar esos puntos. Los puntos que hacen 0 van a ser puntos de inflexión. Y vemos que si la segunda derivada en un punto nos da mayor que 0, o la segunda derivada en un punto nos da menor que 0, igual que cuando hacíamos en la primera derivada. Si es mayor que 0, la función va a ser cóncava, y si no, va a ser convexa. Convexa, ¿vale? Negativo, pensad que es una A, ¿vale? Ah, vale. Y cóncava. Vale, derivamos la función. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. A la cuarta, ¿no? Porque al cuadrado. Antes de ponerme a desarrollar como locos, pues me fijo que puedo simplificar algo. Y así. Sí, es x al cuadrado menos 16. Eso, es x al cuadrado menos 16, puedo quitar el 1 de aquí y Sí, aquí. te queda 1, no sabes qué es eso. Porque sacamos factor común x al cuadrado menos 16.
¿Vale? Entonces aquí se simplifica uno. Uno de aquí, otro de aquí, uno de aquí. Esto está restando. Entonces tengo que sacar el factor Has sacado un común. factor común y luego aquí. Eso es. ¿Vale? Pero lo he hecho rápido. Igualamos a 0. Lo que es x al cubo más 96x entre x al cuadrado menos 16 al cuadrado igualado a 0. Me queda 2x al cubo más 96x igualado a 0. Saco factor común, 2x, me queda x al cuadrado más... Vale, entonces aquí tenemos que x es igual a 0 y por otro lado x al cuadrado más 48 igual a 0. De aquí no sacamos ningún valor. ¿Qué punto es el que hemos sacado? El 0. 0 no sé, el 0. Y también tenemos que poner Abierta. los que no están en el dominio, ¿vale? Pero el 0 es el punto que nos ha salido de la segunda derivada, lo cual quiere decir que ahí habrá un cambio de curvatura, ¿vale? Y entonces habrá un punto de inflexión. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que coger puntos en este intervalo, de este intervalo, de este intervalo y de este intervalo. ¿Y dónde los sustituimos? En la segunda derivada. El menos 10 nos da negativo, el menos 1 por ejemplo nos da positivo, el 1 nos da negativo y el 10 nos da positivo. De tal forma que tenemos que aquí es convexa, cóncava, convexa y cóncava. Convexa, cóncava y cóncava. Intervalos. Convexa. Menos infinito, menos 4, unión. 0, 4. Cóncava. Menos 4, 0, unión, 4. Y los puntos de inflexión, en este caso solo sería el 0, 0. ¿Por qué? Porque aunque en estos puntos cambie la curvatura, el menos 4 y el 4 no son puntos que no estén en el dominio. Por tanto, no se pueden considerar puntos de inflexión, porque esos puntos no existen. ¿Vale? El único punto que existe es el 0, que nos ha salido de la segunda derivada, y ese sí va a ser un punto de inflexión. Para calcular la imagen de ese punto, sustituimos en la función inicial. X es 0 y es igual a 0, por eso nos sale el punto 0, 0. De la misma forma que hacíamos con la primera derivada, máximos y mínimos, sacábamos el punto donde teníamos el máximo y el punto donde teníamos el mínimo, y luego sustituíamos en la función inicial para calcular el punto. En la segunda derivada, para calcular el punto de inflexión, haremos lo mismo. Derivamos, segunda derivada, igualamos a 0, sacamos el punto, y luego, para saber la imagen, sustituimos en la función inicial. Entonces partimos, sabemos que en el menos 4 y en el 4 hay problemas. Y después de hacer todo el análisis, sabemos que hay unas asíntotas verticales. Por tanto, en el menos 4 y en el 4 vamos a tener unas asíntotas verticales, las cuales no se pueden cortar, ya lo hemos visto. Sabemos que la función pasa por el 0, 0, porque además es también un punto de inflexión. Sabemos que i igual a 0 es una asíntota horizontal, las verticales ya hemos dibujado, va a ser simetría impar, es decir, que yo doblo con respecto al punto 0, 0 y coincide. Punto de corte ya lo hemos dibujado, y ahora vamos al punto 6 y punto 7. Esta función siempre es decreciente, o sea, decrece, ¿vale? Y entonces, vamos a ver cómo puede ser. Al menos 4 por la izquierda, ¿a dónde se acerca?
Lo cual, ¿cómo va a venir? Así. ¿Vale? Pues porque esa función todo el rato es decreciente. No crece, no hay otra forma. Y tiene que acercarse a menos 4 a la izquierda, a menos infinito. Cuando va al menos 4, y además, aparte es convexa. ¿Vale? En menos 4 por la derecha, si nos acercamos por la derecha, ¿dónde va la función? A infinito. Al 4 por la izquierda, ¿cómo va la función? Y el 4 por la derecha, más infinito. No con los límites. Menos 4 por la izquierda, menos infinito. Menos 4 por la derecha, infinito. ¿Vale? Vale. Del menos 4 al 0 es cóncava. Pero en el 0, 0 hay un punto de inflexión. Pasa a ser convexa. Entonces, de menos infinito a menos 4 tiene que ser convexa y decreciente. De menos 4 a 0 es cóncava. Y es decreciente también. Todo el rato es decreciente. No hay otra forma. Y viene del infinito. Y va al menos infinito. Porque así nos lo dicen los límites que hemos calculado antes. ¿Vale? Y luego el 4 por la derecha viene del infinito. Y va hasta el... Entonces, esta función, esta es su representación gráfica. ¿Vale? Convexa, cóncava, convexa. ¿Veis cómo aquí cambia la curvatura? De cóncava pasa a convexa y cóncava. ¿Vale?